Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 1981 Tanya pasó una semana estudiando los libros que había comprado, memorizando códigos de conducta, formas de dirigirse a los líderes y cualquier otro detalle que creyera que pudiera incluirse en el examen. En su tiempo libre, entrenaba con Itsugaya. Tras una semana completa de estudio, le pidió a Matsumoto que solicitara un examen de admisión en su nombre para poder intentar entrar en la academia. Matsumoto le dijo que el capitán Shiba ya lo había hecho y que el examinador se reuniría con ella en 2 semanas. Así que, durante las 2 semanas siguientes, vivió en el cuartel de la 10ª división. Se adaptó bien a la vida en el cuartel y practicó algunos entrenamientos con otras segadoras de almas de la 10ª cuando Matsumoto no la obligaba a salir de compras. Por suerte, no perdió dinero, ya que Matsumoto había convencido a varias otras segadoras de almas de la división, que no eran muchas por lo que había visto, para que contribuyeran y le compraran ropa de civil. Un kimono verde relativamente sencillo y anticuado no era un estilo que ella hubiera elegido. Sin embargo, era mejor que usar su uniforme, que se desintegraba constantemente, o los pantalones cortos y la camisa de tela, sencillos y poco profesionales, que recogía a diario en la tienda del Ergen. Además, le permitía remendar y limpiar completamente su uniforme de gala en una tintorería local. Considerando que recibiría un uniforme nuevo al ingresar a la academia, quizá ni siquiera se molestó, ya que era improbable que lo volviera a usar. Pero siempre podía salir mal. Se había acostumbrado al uniforme, y si algún día era importante demostrar quién había sido, sería prudente conservarlo. Sería una pena perder algo que se había ganado con sudor y sangre. Al final de esas 2 semanas, se había preparado lo mejor posible para el examen y se encontraba en la Academia de Artes Espirituales. Tanya se sorprendió con lo que encontró en la academia. Cuando oyó hablar de la Academia de Artes Espirituales, supuso que sería tan difícil entrar como la Academia de Guerra. Sin embargo, parecía una idea errónea. El examen de admisión le pareció demasiado fácil. La mayoría de las preguntas no se referían a los segadores de almas ni a sus obligaciones. Eran tonterías poéticas sobre la protección de amigos y camaradas. Había algunas preguntas que parecían proteger a la humanidad, y un par más parecían estar ahí para medir la capacidad de uno para seguir órdenes. Todas estaban formuladas con tanta poesía que no estaba completamente segura de su significado. Debió haber hecho algo bien, porque le informaron que había aprobado el examen de 50 preguntas. Probablemente por los pelos, pensó. Después vino la prueba de energía espiritual del proceso de admisión. Para demostrar que podía usar su energía espiritual, creó un hechizo de barrera. Aún tenía problemas con la potencia excesiva o insuficiente, pero resistió el escrutinio. De hecho, su examinador le preguntó si estaba dispuesta a compartir el proceso mediante el cual pudo lanzar su Kido sin canto. Le preocupaba un poco renunciar a esa ventaja, pero probablemente se trataba de una cuestión de dar o recibir. El examinado le garantizaría la entrada en la academia si le daba la fórmula matemática que usaba. Así que, con cierta reticencia, anotó la de los hechizos de barrera. No había garantía de que pudieran averiguar cómo usarla o resolver el problema de la energía. Así que supuso que probablemente se perdería en alguna oscura biblioteca de curiosidades pronto. Con suerte, antes de que alguien buscara en esa biblioteca, ella resolvería el problema por sí misma. El hecho de que existieran hechizos Kido con algún tipo de canto la hizo creer que si lograba traducir el canto a una base matemática, podría resolver los problemas de energía. Sin embargo, no era una genio de la magia matemática. Probablemente le llevaría décadas resolver el problema. Es curioso cómo la casi inmortalidad cambia la perspectiva sobre la distribución del tiempo. Si bien vivir décadas para completar un proyecto tan complejo por sí solo no habría merecido su tiempo. Habría pasado a otra cosa y lo habría archivado para más adelante. Pero ahora, con una esperanza de vida mayor que la de algunos países, semejante proyecto parecía completamente razonable. No era una genio. Lo mejor que había logrado en su vida académica como asalariada era un 3er puesto en los nacionales. Así que era imposible que este proyecto se completara ni siquiera en 20 años. Pero con su plaza en la academia asegurada, tenía 2 semanas antes de que comenzara su carrera, así que continuó sus entrenamientos con Itsugaya. Pasando el rato con Matsumoto, lo que equivalía a asegurarse de llegar a casa sana y salva de las borracheras en los bares locales. El momento habría sido olvidable si no fuera por el día antes de mudarse a la academia, donde tuvo una extraña reunión con su futuro comandante.
Veo que me estoy preparando para el cuartel de la academia, se oyó la voz fuerte y distintiva del capitán Isshin Shiba desde la puerta de su habitación. Estaba mirando su viejo uniforme, que colgaba en la parte delantera del armario. Girándose desde donde había estado empacando su mochila, Tanya hizo una reverencia como esperaba y dijo: «Buenos días, capitán Isshin, de hecho, estoy terminando, no quiero ser una carga para la división más tiempo del necesario». «¿Eh? Realmente no soy una carga por lo que vi ayer en el campo de práctica. ¿Cuál fue la victoria y la derrota de ayer?», preguntó. «Creo que oficialmente tengo 10 victorias y 8 derrotas, aunque creo que algunas de esas victorias fueron Itsuya siendo indulgente conmigo, y todavía no tengo forma de contrarrestar adecuadamente a Shunpo», dijo. «Lo dominarás enseguida, pero noté que tu estilo aún es un poco receptivo. Funciona, pero en una pelea necesitas ser más agresivo. ¿Has intentado comunicarte con tu espíritu de la espada para ver si tiene alguna idea de cómo podrías mejorar?», dijo Shiba mirando la espada que dejó apoyada en el aparador. «Todavía no he tenido la oportunidad, me dijeron que era algo que aprendería en la academia», dijo Tanya, preguntándose a dónde iba esta conversación. No había hablado mucho con el capitán desde su primer encuentro, así que no tenía idea de los motivos del hombre. «Ah, sí, siempre olvida que la academia intenta atribuirse todo el mérito, escucha atentamente porque esto es lo que te dirán cuando llegues. Tu espíritu de la espada aparecerá bajo mucha tensión y querrá patearte el trasero por meterte en esa situación, o meditación. Mucha meditación o poca, depende de si el espíritu quiere hablar contigo», explicó el capitán. «Entonces las experiencias cercanas a la muerte desencadenan reuniones. Supongo que el espíritu espada se cansará de mis visitas bastante rápido». Entonces Tanya reflexionó con humor recordando su primera pelea por Norden. «Ja. Es una forma de decirlo. No pensé que tuvieras mucho humor al haber venido de una de esas grandes guerras», comentó Shiba. «El humor de trinchera es una buena manera de mantener la cordura en los peores momentos, y es mejor agudizarlo de vez en cuando», dijo Tanya con una sonrisa. «Ja. Bueno, mantén ese humor de trinchera afilado, llegará el día en que te salve la vida, estoy segura». Luego, niña, el capitán se fue, dejándola preguntándose a qué se refería. ¿Qué evento requeriría humor de trinchera del que sintiera la necesidad de advertirle? Vestida con su nuevo uniforme blanco y rojo, Tanya se acercó a la academia con paso vigoroso. La educación siempre le mejoraba el ánimo. Algunos de sus recuerdos más felices de ambas vidas eran de asistir a la escuela. La capacidad de mejorar su valía, junto con la capacidad de compararse con sus compañeros, era un proceso estimulante. Sin embargo, hoy no esperaba recibir mucha educación de la academia. Por lo que entendía, el primer día generalmente consistía en asistir a una ceremonia de apertura y encontrar el cuartel donde dormiría durante los próximos 6 años o menos. La academia era un edificio encantador desde donde se encontraba. Un complejo amurallado con un techo rojo escalonado de estilo asiático, ubicado en un edificio de 3 pisos. Sus paredes relucían blancas con varias alas que salían del edificio principal del complejo. Por lo que había podido desenterrar, el edificio era más nuevo que la academia. La institución llevaba unos 2000 años en funcionamiento, posiblemente creada por Henry Shigekuni Yamamoto, comandante del Gotei 13. En teoría, era posible que el edificio fuera tan antiguo. Pero las ventanas parecían demasiado modernas, así que o bien había sufrido renovaciones a lo largo de los años, o bien habían construido un nuevo edificio en los últimos 200 años. Al cruzar la puerta de entrada a su nueva educación, se encontró con una multitud reunida alrededor de lo que parecían 2 individuos gritándose. Cualquier otro día habría pasado junto a la multitud y habría continuado con sus estudios, pero estaba escuchando un alemán incómodo. Si se supiera que hablaba un idioma similar, los profesores podrían preguntarse por qué no intervino en la pelea, y eso afectaría sus perspectivas de futuro. «Únete al ejército», dijiste, «sería fácil», dijiste, «vamos a luchar contra monstruos». Una voz femenina gritó, desencadenando recuerdos del corpulento comandante de la 4ª compañía, Riner Neumann. «Oye, tú eres la que quería salir y hacer algo más que vagar por distritos haciendo trabajos esporádicos por comida. Si no quieres luchar contra monstruos, siempre puedes intentar convencer a la gente de que eres un noble otra vez, seguro que esta vez será una historia de éxito». Esa voz la reconoció sin lugar a dudas. Sacudiendo la cabeza, se abrió paso entre la multitud, usando su hechizo de barrera para apartar a los individuos más testarudos de su lugar. Cuando se abrió paso, la vista ante ella sería cómica si no fuera tan vergonzosa.
De pie frente a ella había dos individuos en uniforme de academia, un hombre con cabello rubio corto y ojos verdes, y una mujer baja de cabello blanco con cabello largo, de alguna manera se mantuvo estilizado en extraños puntos de entrenamiento, 2 por delante y 4 por detrás con ojos verdes. Los dos estaban entrelazados de la mano tratando de empujarse mutuamente. Si ella no conocía a los dos apostaba por el hombre, pero lo hizo, los había visto hacer esto antes, ya que ambos eran practicantes de artes marciales germánicas, y normalmente comenzaban de esta manera. En alemán, alzó la voz para hacerse oír por encima de la discusión. Teniente segundo Borengrans, y no me sorprenda la teniente segunda Nicole von Levenstein. Sabía que eran cercanos, pero morir juntos me hace preguntarme si habría pasado algo en las tiendas, con lo que debería haber sido más dura. La segunda al mando de la 2A y la 4A compañía de su antiguo batallón. Era lógico que algunos de sus maníacos de batalla se unieran a los segadores de almas. Tendría que ponerlos en su lugar para que no causaran problemas a la academia, y ella tenía cierta responsabilidad por su presencia allí. Era lo menos que podía hacer. Los dos individuos detuvieron su competencia, con los ojos muy abiertos antes de que ambos adoptaran un perfecto saludo alemán al mirarla. Disculpen las molestias, teniente coronel von de Guretzsch, deténganse, ordenó, interrumpiéndolos. Miren a su alrededor, ustedes dos han atraído a una multitud de sus compañeros de estudios para una discusión que debería resolverse en privado. Lo más probable es que ustedes dos tengan más dificultades para aprobar el plan de estudios, ya que la noticia de esta discusión llegará a sus maestros, los reprendió. Ahora que eso está resuelto, dejen de saludar, nuestros rangos y títulos no significan nada aquí. Yo era la teniente coronel Tanja von de Guretzsch, ahora soy Tanja de Guretzsch, y hasta que logre algo no soy mejor que ninguno de ustedes. Notó que los dos dejaban de saludar confundidos. ¿Perdón, de Guretzsch?, preguntó Grant y ella asintió con la cabeza en señal de aprobación. Nos inscribimos sin saber exactamente qué haríamos. ¿Habría pensado que el examen se explicaba por sí solo?, les preguntó Tanja, preguntándose cómo se les habían pasado por alto las referencias a Hoyos. Todavía no dominamos bien a Kitsushima, dijo Levenstein. Sé poco porque mis tíos hicieron viajes diplomáticos, pero no entendí lo del monstruo hasta que hoy estaba revisando el papeleo. Bueno, eso tendría sentido, Levenstein era una noble de nacimiento, se esforzó mucho en el campo de entrenamiento de Tanja para no tenerle rencor, pero tenía conexiones que Grant no tenía. Probablemente sobrevivieron con ese poco de Akitsushima, pero no les bastó. Tanja negó con la cabeza, preguntándose cómo aprobaron el examen, antes de preguntar, ¿a qué clase te asignaron? Clase 10, nos dijeron que era la más baja, dijo Grants. 10, eso era bueno, significaba que no estarían en su clase, y si su aceptación les daba un 10, entonces podría hacer algunas suposiciones. Supongo que en esa clase se enseña japonés, que es como llaman al idioma. Con suerte, podría evitar que los dos hablaran de otros mundos. Hasta que consiguiera algo que la protegiera de ser enviada a un asilo local, sería mejor mantener esa conversación al mínimo. No hables del imperio al mínimo, las cosas no son lo que parecen y aún no tengo tiempo para explicarlo todo, dijo en alemán, mientras caminaba hacia la puerta de la escuela. Sí, señora, respondieron. Me alegra volver a verte, von de Guretzsch, dijo Levenstein. Soy de Guretzsch, Levenstein, ya no somos nobles, y me alegra verlos a ustedes también, dijo Tanja por encima del hombro antes de entrar. Al parecer, cada clase tenía su propia ceremonia de apertura en su aula. El aula en cuestión es más bien una sala de conferencias con un área central desde la que el profesor puede hablar y 3 de las 4 paredes con asientos ascendentes que suben hasta un segundo piso. La sala podría albergar entre 40 y 60 estudiantes más. Desafortunadamente, su encuentro con dos fantasmas del pasado la retrasó en llegar a clase. Se vio obligada a sentarse cerca del fondo de la clase, detrás de un hombre enorme cuyo hombro le impedía ver la sala. Una postura terrible en cualquier situación educativa. Parecía como si se estuviera escondiendo, lo que probablemente haría que el profesor la considerara una posible alborotadora. Tendría que encontrar la manera de congraciarse o ser más puntual para asegurarse de que esta postura no se convirtiera en la forma en que el profesor la percibiera. Estaba a punto de preguntar si podía intercambiar con alguien cerca del frente cuando el profesor entró en la sala. Un hombre calvo, serio y con gafas. Miró a su alrededor antes de comenzar un breve discurso. Soy Gengor Navarra y voy a inaugurar esta clase con una felicitación. Si estás en esta sala, te has situado entre el 10% superior de los aspirantes de este año.
Esto significa que tienes muchas posibilidades de convertirte en la élite de la división que te acepte. Y a mayores expectativas, mayor nivel de entrenamiento. El hombre estaba dando un buen discurso, pero también había echado a perder los planes de Tanya. Sospechaba que, como mucho, obtendría una puntuación superior en el examen, suponiendo que la fórmula matemática le aseguraría un puesto, y no le estaba yendo bien. Si de alguna manera había acabado entre el 10% superior, obviamente lo había hecho mejor de lo esperado y la fórmula había hecho más que simplemente asegurarle un puesto. Se tranquilizó y volvió a centrarse en la clase. Sí, las cosas no han salido según lo previsto, pero no era una mala situación en la que se encontraba. Estar entre el 10% superior significaba que tenía oportunidades que quizá le habrían llevado más tiempo a alcanzar. Incluso podría conseguir un puesto de oficial cuando se marchara a una división. Recibirás un entrenamiento intensivo en las 4 artes de combate de los segadores de almas: Zanjutsu, Akuda, o Iki. Necesitarás conocerlas para protegerte no solo a ti mismo, sino también a tus amigos y a la humanidad de los monstruos del hueco. Tanya dejó de inclinarse sobre el hombre corpulento al oír que el discurso se estaba convirtiendo en una simple charla sobre lo que se esperaba. No había razón para ver lo que se podía escuchar. Supervisaré buena parte de tu tutoría, pero también hay clases optativas que puedes tomar. Algunas de estas clases no son necesarias para tus funciones, pero te recomiendo tomar algunas, ya que te ayudarán a integrarte en la cultura de los segadores de almas más rápidamente. También traeré a algunos profesores sustitutos de las divisiones. Tanya estaba tomando notas en ese momento. Era obvio que estaban entrando en una parte de la clase que trataba más sobre lo que vendría en los próximos días. Él continuó durante unos buenos 30 minutos explicando varios conceptos y elementos que necesitarían saber para su entrenamiento y entonces algo sucedió. Mencioné antes que tendríamos profesores sustitutos. Bueno, este año tenemos un regalo. Llevo muchos años pidiendo un profesor de combate del 11O. Ya no soy tan ágil como antes y las técnicas que se trabajan en el 11 o allí siempre han sido bastante encantadoras. Este año, un antiguo alumno mío que se unió al 11 o se ofreció como voluntario. Por favor, den una cálida bienvenida al 10º oficial de la 11ª división. Tanya prestaba atención lo mejor que podía. Por lo que sabía sobre el 11O, era una división que planeaba evitar a toda costa. Era bueno que tuvieran un verdadero veterano de combate como profesor, pero no le interesaba lo suficiente como para inclinarse y mirar más allá del hombre imponente que le bloqueaba la vista. Eso fue hasta que comenzó el discurso del 10º oficial en silla. Buenos días, gusanos, veo que la sociedad de almas ha sido agraciada con otro grupo de niños subdesarrollados listos para jugar al héroe. Ese discurso le sonaba familiar, tocando varios ritmos que había usado a lo largo de los años y la voz. No había forma de que pudiera ser quien ella creía que era. Se levantó de su asiento para mirar por encima del muro de carne que bloqueaba su vista para asegurarse de que esto no estaba sucediendo. Soy la 10ª oficial en silla de la División 11, Victoria Ivanovna Serebryakova. Sigue mi entrenamiento de combate al pie de la letra y sobrevivirás a cualquier cosa que se te cruce, te lo garantizo. Si te tomas este entrenamiento a la ligera o encuentras maneras de no hacer tu trabajo, te recordaré severamente lo que se supone que debes hacer. Si no te gusta eso, tal vez deberías pedir que te expulsen de la clase 1, estoy segura de que las clases 2 y 3 tienen espacio. Y allí estaba ella, la chica de cabello castaño y ojos azules, que Tanya pensó que probablemente nunca volvería a ver, luciendo casi igual que la última vez que la había visto. Vestía el uniforme negro de los segadores y tenía una espada atada a su costado. Estaba mirando a la clase como si fueran comunistas que necesitaran ser eliminados de su vista. Tanya se preguntó brevemente qué demonios había visto para poder dominar esa mirada, entonces Vishna la vio. Su rostro cambió de una mirada de escoria de alcantarilla a una agradable sonrisa feliz. Antes de que continuara su discurso, al menos veo que algunos de ustedes tendrán una oportunidad. La mayoría de la gente miró la pared de carne, permitiendo que Tanya tomara su asiento y reflexionara sobre este desarrollo. La teniente primera Victoria Ivanovna Serebryakova había servido con ella desde el frente del ring. Era lo más parecido a una camarada, y quizás más cuando se encontraba en un estado emocional. Era realmente la única persona en la que podía pensar cuando Ser Décimo había dicho que había mencionado a aquellos que significaban algo para ella aquí. ¿Pero qué iba a hacer al respecto? Si Visa era una oficial de la 11ª división, podría mover sus influencias para que se uniera a esa maldita unidad. Por otra parte, con ella cerca no sería tan malo. ¡No! No fuera del frente.
Mantenerse alejada del frente, ese era su objetivo. Tal vez podría convencer a Visa de unirse a ella en una de las divisiones más seguras, pero no podía dejar que la tentación la alejara de una posición más segura. De cualquier manera, necesitaba tener una conversación con su antiguo ayudante. Podía oír a Visa intercambiando cumplidos con Gendor antes de que dijera que saldría de la habitación. Notó que algunos estudiantes la miraban con sarcasmo al salir de la sala, lo que le recordó su época como profesora provisional en un campo de entrenamiento militar cerca de Buran. Sin duda, no se daban cuenta de que Visa era una de las personas más peligrosas que probablemente conocieran. Sobrevivió al frente del Rin, al entrenamiento infernal al que sometió a su batallón y a años en el frente ruso, ayudando a Tanya a luchar contra el Berserker. Todo sin la ayuda del poder mentalmente corruptor del Ser Décimo. Si alguien tenía la oportunidad de luchar contra monstruos, esa era Visa. Poco después, el profesor Navarra terminó su primera clase y les dijo a los alumnos que podían recoger un papel de su escritorio con una copia de la información importada sobre su educación que necesitaban saber, y la ubicación de sus barracones en el campus. Al ver a los demás estudiantes apresurarse a irse, Tanya se tomó su tiempo, pues no quería ser pisoteada ni pateada por su frenética carrera por irse. Mientras la sala se vaciaba, se levantó y miró hacia abajo cuando Navarra habló. ¿Eres Tanya de Gurechav? Se detuvo y dijo sí, señor. Ya lo pensaba, por lo que tengo entendido creaste una fórmula matemática que te permite lanzar hechizos como Kido en silencio, dijo Navarra mientras la observaba. Sí, no era del todo cierto, pero la verdad requeriría explicar la teoría de varias palabras para explicar un siglo de innovación mágica, así que dejó esa afirmación en pie. He echado un vistazo al hechizo de barrera que me proporcionaste y debo decir que es innovador, pero por lo que tengo entendido, utiliza una cantidad potencialmente mayor de energía espiritual si lanzas el Kido normalmente. Me preguntaba si lo sabías, dijo él, sentándose en su escritorio. Ella no lo sabía, pero sospechaba que podría tener algo que ver con el problema de presión que tenía. Sabía que había un problema, pero creía que lo resolvería tarde o temprano. Navarra asintió. La experimentación es buena, pero estoy segura de que esta línea de investigación será interesante en el futuro, pero por ahora me gustaría que te concentraras en aprender Kidos estándar en lugar de tus experimentos. Me parece que aprendiste a correr antes de aprender a caminar, y eso significa que tu equilibrio aún no está entrenado. Un Kido mal utilizado puede tener consecuencias horribles cuando una persona tiene ese entrenamiento. Detesto escuchar a estudiantes prometedores causar que las extremidades de sus compañeros de clase sean arrancadas porque intentaron usar Bakuduno. Sai con lanzamiento experimental no probado. Tanya asintió comprendiendo, era de esperarse realmente, la nueva magia conllevaba riesgos, mejor poner al que prueba esa magia con una correa que dejar que se descontrole. Le habían advertido que no les gustaba jugar con la magia, así que sería una buena estudiante y aprendería su sistema, y se abstendría de usar nada nuevo. Entendido, sensei, me abstendré de experimentar. Bien, nos vemos mañana, señorita de Gurechav. Tomando eso como su señal para irse, asintió y salió. Solo para ser asaltada por alguien que la jaló para abrazarla. Estoy tan contenta de que esté viva, teniente coronel, dijo una voz familiar por encima de su cabeza mientras Tanya intentaba liberarse del pecho de la otra chica. Y me alegro de verte a ti también, Visa, ¿puedes soltarte un momento? Dijo antes de que la liberaran para respirar. Te saco del ejército y empiezas a abrazar a tu oficial superior, supongo que no puedo quejarme, no es probable que el ejército reciba mis cartas de queja aquí. Ja, bueno, siempre podrías intentar quejarte, decir que un profesor tiene una relación inapropiada con un estudiante, dijo Visa en tono humorístico. Tanya se quedó atónita ante esa declaración, sin estar segura de lo que quería decir. Definitivamente era Visa unos años mayor si tenía que adivinar. Bueno, veo que me sobreviviste en el frente ruso, eso es bueno. Estaba preocupada por lo que el batallón haría sin mí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que morí por ti? Para mí fueron unos 5 meses. La cara de Visa se puso un poco más triste, antes de decir, hice 6 meses en el frente, antes de que un mago de la Commonwealth me rompiera el escudo. No es bueno, los magos de la Commonwealth tendían a viajar en equipo de vuelo con una ametralladora Gatling en la parte delantera. Sin un escudo no habría durado mucho. Pero eso fue hace 8 años, así que no pienso en ello muy a menudo. ¿8 años? Dijo Tanya preguntándose qué había estado haciendo durante los 8 años, 6 probablemente los pasó en la academia, así que tenía 2 años sin contabilizar. Tengo miedo de otra ocasión.
Necesito volver a mi división antes de que mi teniente se preocupe, y ya llego un poco tarde por haberte esperado. Pronto tendré tiempo de hablar contigo. Visa la abrazó con fuerza. Me alegra que hayas llegado bien a la central. Soltó hasta luego, teniente coronel, y empezó a recorrer las entradas principales del edificio. Soy de Gurechov, ya no tengo mi rango. Visa la llamó. Bien, buenas noches, de Gurechov, dijo sonriendo antes de salir del edificio. Tras un largo día, Tanya se sentó en su cama en el nuevo cuartel. Encontrar a 3 miembros de su antiguo batallón fue una sorpresa inesperada, pero una con la que tendría que lidiar. Estaban allí porque ella estaba allí, en cierto modo, así que tendría que asumir la responsabilidad y cuidar de ellos. Aún no estaba segura de cómo lo haría, y Visa parecía haber tenido prácticamente una década para adaptarse. Dudaba que quisiera abandonar el 11 o solo porque Tanya le hubiera dicho que una división era más segura. Mirando a su alrededor, vio que la mayoría de los demás estudiantes en el cuartel para 10 personas ya estaban casi dormidos o completamente dormidos. La mayoría de las luces de arriba ya estaban apagadas, salvo las necesarias para ir al baño por la noche. Recostada en la cama, decidió que esto era un problema para la mañana. Ahora mismo, necesitaba dormir un poco. Entonces recordó lo que el comandante del 10 había dicho sobre la meditación que la ayudaba a contactar con su espíritu espada. Más por curiosidad que por nada, cerró los ojos e intentó silenciar su mente. Si fallaba, pensó que simplemente se quedaría dormida y no habría una gran pérdida. Después de unos momentos, notó que algo andaba mal, podía sentir la luz del sol en su piel confundida, abrió los ojos, un cielo azul con imponentes rascacielos que se alzaban. Sentándose, miró a su alrededor, parecía estar sentada en medio de una calle vacía con kilómetros de torres interminables que se extendían en todas direcciones. Así que el salaryman finalmente se digna a visitarme, qué honor, una voz sarcástica vino detrás de Tanya. Al girarse, se quedó un poco estupefacta por la escena que tenía ante ella. Sentada en una silla en un restaurante con mesas en la acera, había una mujer baja, de unos 20 años, bebiendo de una taza mientras observaba a Tanya con una sonrisa perpleja. Llevaba ese vestido cruel que el departamento de propaganda le había hecho usar a Tanya para una sesión de fotos en los primeros días de la guerra. Los ojos de la mujer eran de un azul grisáceo y su cabello era rubio que parecía haber sido descolorido. Además de esos cambios, la mujer lucía una versión adulta del rostro de Tanya, simplemente resaltado con maquillaje. O supongo que debería llamarte la chica de las rebajas. Continuará. Tanya se quedó en la calle observando a la mujer con una mezcla de confusión y preocupación en su rostro. No tenía idea de por qué su espada se parecía a una versión mayor de ella y por qué esta entidad había iniciado la conversación burlándose de su antigua profesión. Dando un paso al frente, se sentó frente a su doble mayor. Mi nombre es Tanya, intentó presentarse con su nombre actual, pero fue interrumpida. No, no lo es, tu nombre es Salaryman o Salarigirl como es ahora. Incluso cuando tenías un nombre en tu primera vida, eras un Salaryman. Y como Salaryman, ignoraste la advertencia de tu jefe de cuidarte las espaldas después de despedir a ese hombre porque eras superior a él, solo para terminar siendo arrojada delante de un tren por ese mismo hombre. Cualquier nombre que te diera tu familia no tenía un verdadero poder sobre tu espíritu, usaste las reglas de la sociedad para convertirte en un Salaryman. El espíritu sorbió su café con satisfacción. Sabes, para ser una supuesta libertaria del libre mercado, te encanta trabajar para autoritarios. Corporaciones, monarquías, si no odiaras el comunismo con tanta pasión, supongo que trabajarías para ellos. No me gusta trabajar para autoritarios, la interrumpieron de nuevo. No. ¿Estás segura de eso, Salarigirl? Parece que te encuentras a su servicio bastante a menudo. Diablos. Ahora mismo te estás embarcando en una carrera en la que tienes que obedecer a burócratas irresponsables, según tus propias estimaciones. Tanya se estaba molestando por lo que debían ser las continuas acusaciones del espíritu espada, así que replicó. No estoy en posición de negarme a servirles. Los segadores de almas son la cima de la jerarquía aquí, y si encontrara trabajo como contable en la ciudad, los suecos me perseguirían por tener energía espiritual. Y en el imperio era una maga con capacidad de vuelo, eso solo me aseguró mi servicio al Kaiser. ¿No estás en posición de negarte? Eras un niño de 8 años cuando te alistaste para el servicio militar, tuviste de 8 a 10 años de estar en posición de negarte. Y aquí, en medio de la zona más segura de la sociedad de almas, estás a salvo de los Hoyous, pero en realidad no quieres estar a salvo, quieres elevarte en los cielos, luchar en el barro y ganarlo todo.
Algo que tenías que hacer para apaciguar a tu jefe cuando ambos sabemos que eso no es cierto. El espíritu terminó con una mirada significativa a Tanya. Una hipótesis interesante pero ridícula, ¿qué te hace decir que quiero luchar? Exigió Tanya, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cuáles fueron esas palabras que dijiste antes de unirte a la batalla por Norden? Oh, ¿sí? Ahora lo recuerdo. Nunca me he sentido más vivo mientras cargaba contra un escuadrón de magos enemigos 1 contra 4. El espíritu pasó su dedo por el borde de la taza y se inclinó hacia adelante sobre la mesa, con la otra mano debajo de la barbilla. Retórica nacionalista para consolidar mi posición como alguien leal al imperio ante quienes escuchaban por la radio, mezclada con adrenalina impulsada por la magia, respondió Tanya, desechando la declaración como basura. Qué extraño, recuerdo que disfrutaste bastante la emoción de esa pelea. Los momentos de tu vida o muerte en tus manos. También recuerdo que tiraste esa radio antes de decir eso, ya que te habría ralentizado, reflexionó el espíritu con una sonrisa. No hice tal cosa, me ordenaron cometer cargos suicidas y mis opciones eran luchar o morir como desertora, dijo Tanya, levantándose de su asiento, mirando directamente a los ojos del espíritu. ¿Puedes seguir diciéndote eso, Salarigirl? ¿Pero de verdad crees que el imperio ejecutaría a una niña por cobardía? ¿No era más probable que el Kaiser te hubiera concedido un indulto por ser tan joven y haber sido expulsada del ejército, impidiéndole volver a volar? Dijo el espíritu, tomando la copa para beber de nuevo. Eso era una posibilidad, pero no tenía garantía de tal cosa. Tanya pensó que era mejor pasar al motivo por el que estaba aquí. No tenía sentido discutir sobre decisiones ya tomadas. Entonces, ¿vamos a seguir discutiendo sobre mis elecciones de vida? ¿Vas a decirme tu nombre y qué es este lugar? El espíritu rojo rió entre dientes. Ja. No sé qué es más gracioso, que pienses que obtendrás mi nombre en nuestra primera cita, o que no supieras que mi nombre es el Kui de nuestra reunión. En cuanto a lo que es este lugar, este es tu mundo interior, una representación de Ki, o al menos crees que lo eres. Fue creado al alcanzar Jinzen, un estado meditativo para comunicarte conmigo. Supongo que tus pequeños encuentros con Ser Décimo te dejaron más abierta a la comunicación con entidades espirituales. ¿A qué te refieres con el Kui de nuestras reuniones? Preguntó Tanya, mirando a su alrededor los edificios de oficiales que se elevaban sobre sus calles. Ser Décimo se había comunicado con ella de varias maneras a lo largo de los años, desde detener el tiempo hasta visiones de otros lugares. Tendría un terrible sentido que eso dejara una marca en su mente. El nombre de tu Zanpakuto, mi nombre, es lo que se usa para liberar el poder del Shika y otros. Para aprender mi nombre, debes llegar a una comprensión de ti misma. Y como tu cabeza es tan densa como el platino. Creo que tendremos esa primera comprensión en unos 100 años, tal vez. La rudeza casual del espíritu era irritante en este punto. Y dime qué me impide simplemente nombrarte algo que me guste y terminar con esta búsqueda. Preguntó Tanya, realmente disgustada por la actitud del espíritu. Bueno, Salarigirl, es casi como si insinuara que sabía que lo harías desde el principio. No es como si tu primer instinto, al encontrarte con un ser que afirmaba tener poderes sobrenaturales, fuera llamarlo Ser Décimo, dijo el espíritu con una sonrisa pícara. Pero la respuesta corta es no, el nombre fue elegido cuando hiciste tu conexión con la espada, no se puede cambiar solo porque no quieras seguir las reglas, por una vez en tu vida. Tanya suspiró y negó con la cabeza. Luego dijo, a menos que llegue a un acuerdo conmigo misma, y encuentre tu verdadero nombre. Estamos en un callejón sin salida. Y déjame adivinar, seguirás llamándome Salarigirl. Quizás cuando empieces a parecerte a mí te llames Salariwoman. Hasta entonces, solo eres Salarigirl. Ni siquiera aceptaste tu nombre de Tanya hasta unos años después de la guerra. Por lo que recuerdo, siempre te referías a Tanya como si fueras un espíritu que la poseía, lo cual es bastante cómico considerando nuestra situación actual. Dijo el espíritu con una sonrisa. Tanya se frotó el puente de la nariz, molesta de que el espíritu aparentemente tuviera acceso completo a sus recuerdos. Sí, se había referido a sí misma en tercera persona por un tiempo. Habían sido un primer par de años confusos en su nueva vida. Y para ser franca, no se había dado cuenta de que había dejado de hacerlo en algún momento. Tal vez había algo que aprender aquí, pero iba a ser como sacarse los dientes. Podía sentirlo. Bueno, esto ha sido un desastre esclarecedor. Supongo que simplemente me acostaré e intentaré dormir. Es tu mundo, puedes irte cuando quieras, se burló el espíritu. Bueno, entonces, buenas noches Tasa, rió el espíritu entre dientes ante la despedida de Tanya mientras iba a un banco para dormir. Buenas noches, dijo el espíritu, viéndola irse.
Akuda, o, traducido como golpes blancos, era un estilo de combate cuerpo a cuerpo predilecto de los segadores de almas. Era un estilo de combate que priorizaba los golpes rápidos y cercanos hasta que el enemigo era abrumado. Había visto a algunos de los estudiantes más avanzados practicándolo en una de las plazas de combate del campus, y al ver a un hombre recibir un puñetazo en el tejado de un edificio de 3 pisos, supo que era algo que no debía tomarse a la ligera. Habían pasado 2 semanas desde el inicio del curso escolar y su infructuosa conversación con la espada. En esas 2 semanas, tuvo tiempo de estudiar y determinar cómo aprendería el estilo de combate de los segadores de almas. Y había elegido empezar con Akuda. Con su instructor de clase, Navara, advirtiéndole sobre el uso de su estilo de magia en el campus, sus mejoras mágicas para disimular su baja estatura habían sido inservibles. Lo que significaba que su cuerpo carecía de la fuerza necesaria para el combate. Por eso había elegido Akuda. Practicarlo la ayudaría a desarrollar fuerza muscular y, además, no tendría que usar sus hechizos de mejora, liberando así poder mental para ejecutar otro. No planeaba dominar Akuda, pero quería mejorar al máximo. Sin embargo, gracias a información reciente, pensó que esto impulsaría ese potencial al máximo. Al parecer, la 2A División no era la única fuerza de exploración. Su suposición de que existía una policía secreta era parcialmente cierta. Al parecer, existía otra rama del ejército llamada Onmitsuki, estrechamente vinculada a la 2A División. Esta era una unidad que, según su suposición, era la policía secreta, siendo la 2A la cara visible. Al parecer, quienes alcanzaban el nivel de experto en combate cuerpo a cuerpo podían unirse. Así que eso era lo mínimo que necesitaba si quería defenderse en caso de que alguna vez la incluyeran en su lista. Que alguien no te persiga todavía no significa que no vaya a venir. Toda policía secreta merecía ser tratada como algo que algún día podría perseguirte, porque sin buenos controles ni contrapesos no había nada que la detuviera. Así que allí estaba ella, de pie en uno de los patios, intentando practicar los movimientos del libro entre sus rutinas diarias de ejercicio, cuando oyó la voz familiar de Boren Grants detrás de ella. Señorita de Gurechav, al girarse, lo vio allí de pie con Nicole Levenstein mirándola. Era la primera vez que realmente tenía la oportunidad de examinar a la pareja desde su encuentro. Grant llevaba una versión azul del uniforme, como esperábamos de los estudiantes varones, y tenía una pequeña katana a su izquierda. Nicole llevaba un uniforme rojo como ella, pero tenía una wakizashi atada a la parte trasera de su cinturón, muy similar a como la llevaba Matsumoto. Sus espadas parecían muy comunes, así que Tanya supuso que aún no se había acostumbrado por completo a ellas. Ella notó que él había hablado en japonés, así que lo puso a prueba. Veo que tenía razón, ¿te estarían enseñando el idioma local? ¿Cómo van tus lecciones?, dijo adoptando una postura natural sobre la que acababa de usar para practicar sus golpes. Mejor que hace 2 semanas, todavía estamos aprendiendo, pero este ambiente es de hundirse o nadar, dijo Nicole en nombre de ambos, así que Tanya le preguntó directamente a Grants. Boren, ¿cómo van tus lecciones? Entiendo algunas palabras de mierda. No fue el peor intento que escuchó, pero 2/3 de la conversación seguían siendo un buen progreso. Pasando al alemán, dijo. Bueno, no está mal, digo yo. A fin de mes, ustedes 2 deberían poder ascender de rango sin necesidad de un traductor. Entonces, ¿qué los trae por aquí este hermoso día? Espero que no sean recuerdos de viejos tiempos. Ya tenía una buena idea de por qué, ya que insinuó que sabía más sobre su situación compartida, tendrían ganas de preguntarle qué sabía. ¡No! Señora, nos preguntábamos sobre lo que dijo, sobre si había algo más de lo que sabemos. Solo sabemos que nos despertamos medio ahogados en un río en el distrito 60 Norte hace unos 8 meses. Ni siquiera sabíamos que podríamos haber muerto hasta que usted apareció y preguntó si morimos juntos, dijo Boren Grants, con tono confundido. Me preguntaba cómo estaba, intervino Levenstein. La última vez que la vi sellada en el ataúd, nunca pensé que la volveríamos a ver, teniente coronel. Supongo que mi muerte traería algunas preguntas. Bueno, lo haré simple entonces. Morí y desperté como tú hace unos 6 meses, ¿sí? ¿Eso significa que he estado aquí menos que tú? Aparentemente el tiempo funciona de manera extraña aquí. En cuanto a por qué estamos aquí, me encontré con el general Lergen en el camino hacia aquí. Aparentemente, el estadounidense lanzó una bomba basada en magia después de que morimos que tuvo un efecto extraño. Él cree que abrió la puerta a otra vida después de la cual se deslizaron nuestras almas. Tengo otras teorías, pero por ahora, voy a asumir que esa es la razón por la que estamos aquí.
Explicar a Ben Décimo y su disputa no sería propicio para una relación de trabajo con los dos ex LTS. Y considerando que la academia parecía poner mucho énfasis en la amistad, tener la apariencia de 1 o 2 podría ser útil para sus calificaciones. Y sí, estamos muertos, hasta cierto punto, este es el más allá de otro mundo, un lugar terrible cuando piensas en él, luchas o te devora un monstruo, algo que no se menciona en las escrituras, que leí por encima en el orfanato. Bromeó con humor. En cuanto a mí, me va bastante bien. Llegué sana y salva a Central y estoy buscando una nueva carrera muy similar a la anterior, pero con más monstruos, dijo Tanya mientras observaba cómo ambos procesaban la información. Grant pareció dolido al confirmar sus muertes, mientras que Nicole pareció un poco conmocionada. Nicole se recuperó de su sorpresa y negó con la cabeza. Bueno, qué bien, es como si te hubieras puesto de pie y hubieras empezado a lidiar con la situación. Extrañé mucho tu forma de manejar los líos en los que nos metimos después de tu muerte. Weiss y Serebryakova simplemente no pudieron mantener unido al batallón después. ¿Visa no había podido mantener unido al batallón? Era una afirmación extraña. Siempre había sido la ayudante más eficaz. Quizás podría averiguar qué había sucedido mencionando algo que no supieran. Ah, eso me recuerda, Visa está aquí en este mundo. Los dos extenientes se tensaron al oír eso, y Nicole preguntó primero, ¿sabe que estás aquí, verdad? Tanya levantó una ceja. Sí, tuvimos una conversación hace unas 2 semanas. Aparentemente es una oficial de la 11ª división, por lo que supongo que no hemos tenido tiempo de reunirnos desde entonces. He oído que esa división no hace su papeleo y supongo que Visa es quien lo hace por ellos. Las dos intercambiaron una mirada de preocupación antes de que Grant dijera, ¿parecía normal cuando hablaste con ella? Hizo más bromas de las que recuerdo, pero lleva aquí unos años, así que asumí que tuvo tiempo de desarrollar buen humor. No estaba segura de a qué se referían. Las dos dejaron escapar un profundo suspiro. Eso es bueno, después de que cayeras en batalla, se volvió muy agresiva contra los rusos y algunos ataques que simplemente no estaban bien planeados. No creo que manejara bien tu muerte, señor. Nicole finalmente comenzó a explicar la situación. Desafortunado, pensó Tanya, pero tenía sentido que Visa ya tuviera un mal historial con los comunistas. Perder a tu oficial al mando probablemente no le sentó bien. Por lo que se veía en su breve encuentro, probablemente había superado su odio por el comunista y este se había adaptado a la vida en este mundo. Bueno, qué lástima. Si alguna vez me encuentro con Visa, tendré que reprenderla por dejar que la situación empeorara tanto. Deberían haberla sacado del frente en el momento en que sus emociones la cegaron ante situaciones estratégicas. Las dos tenientes intercambiaron otra mirada, esta parecía de alivio. Teniente coronel, empezó Nicole antes de que Tanya interviniera para detenerla, Levenstein, te lo dije, ya no tengo mi rango. En lo que a este mundo respecta, tú y yo no somos diferentes. Si tienes algún problema con decir mi apellido sin poner el rango que tenías, entonces bastará con Tanya. Necesitaba romper esos dos hábitos de llamar a su antiguo rango. Tanya, empezó Nicole, pareciendo incómoda al usar su nombre de pila antes de continuar. ¿Qué hacías aquí antes de que viniéramos? Con una sonrisa, Tanya explicó. Estoy intentando aprender el estilo de combate cuerpo a cuerpo de Soul Reaper mientras hago ejercicio. No quieren que use hechizos ya que estoy usando las fórmulas matemáticas del imperio. La energía espiritual no se convierte bien en mana mágico y el personal de la academia está preocupado de que pueda lastimarme a mí misma o a otros. Así que tengo que aprender a luchar sin depender de la magia para mejorar mi fuerza física. Espera, ¿la magia funciona aquí?, dijo Grants, confundido. ¿No intentaste usar tu hechicería?, preguntó Tanya, confundida. Lo intentamos un par de veces, pero siempre fallaba. La cantidad de energía necesaria era demasiada para completarla, explicó Grants. Oh, entonces ¿qué usaste para entrar en la academia? Tanya se sorprendió por este desarrollo. Simplemente probaron nuestras reservas de energía espiritual, se aseguraron de que estuvieran por encima de un límite arbitrario que tienen y nos dieron dinero para comprar uniformes, respondió Nicole. Tanya se frotó la cara al darse cuenta de lo bajo que realmente debía estar el listón y de lo mucho que debía haber disparado. Esas son noticias inesperadas, pero sí, nuestra hechicería funciona, solo requiere mucha energía. Tengo este mundo que permite que tu energía espiritual crezca mediante el uso intensivo y he estado practicando todos los días para aumentar la mía.
Dado que nuestra magia ahora funciona con la energía espiritual de este mundo, una vez que tengamos tiempo deberías intentar usar tu espada mágica para cortar madera, la quema constante de energía hará que crezca lentamente. Así que es posible mejorar, aunque estábamos un poco estancados y sea cual sea el nivel con el que comenzamos. Gramps dijo pensativo. Ya no estamos en el imperio, ni siquiera estamos en nuestra antigua tierra, las reglas del juego han cambiado y debemos adaptarnos, dijo Tanya para afirmar la situación. Supongo que debemos hacerlo, así que estás aprendiendo las artes marciales locales. No debería ser muy difícil, obtuviste una recompensa por combate cuerpo a cuerpo, comentó Nicole. Sí, bueno, eso fue combate cuerpo a cuerpo de mago, lo que equivalió a apuñalar al enemigo con tu cuchillo mágico, dijo Tanya, desmintiendo la idea de que hubiera algo similar entre las dos. Bueno, ambas éramos practicantes de artes marciales germanas, tal vez podamos ayudarte a entrenar, ofreció Gramps. Por lo que Tanya sabía, las artes marciales germanas eran una mezcla de boxeo y lucha libre, no exactamente a lo que se refería Whitates, pero tener a alguien con quien entrenar probablemente sería más fácil que no tener a nadie. Además, Nicole tenía más o menos su altura y peso, probablemente sería una pelea mejor que la de cualquiera de sus otras opciones de la clase 1. Asintiendo, dijo. Creo que sería un acuerdo muy beneficioso. Señaló un cuadrado de 1,5 x 1,5 metros que había sido marcado con una línea blanca. Podemos practicar allí. Empezó a guiarlos hacia el área. Las reglas son muy simples por los combates de práctica en los que he participado. Como no usaremos espadas, no hay necesidad de contar un golpe como una victoria, en cambio, el objetivo es derribar a la persona del ring o tirarla al suelo. El par de extenientes asintieron y Tanya continuó. Nicole, ya que estás más cerca de mi altura y peso, debería entrenar contigo primero hasta que le agarre el truco. Ella asintió y dijo, seré suave contigo ya que es tú. Tanya la interrumpió. Nicole luchará contra cosas que planean comernos, no tenemos margen para medias tintas, señaló Tanya. De acuerdo, dijo Nicole, sonando un poco preocupada. Tanya le restó importancia mientras tomaba su lugar frente a ella. ¿Te importaría arbitrar por nosotras? Sí, claro, Tanya. Dijo deslizándose de una palabra a otra a mitad del discurso. Tanya tomó una postura que había visto en el libro con las manos delante de ella que no era muy diferente de una postura de boxeo. Nicole respondió adoptando una postura similar pero con las manos abiertas. Gramps dio una palabra y Tanya se movió para golpear. Nicole resultó ser más rápida y fuerte de lo que Tanya esperaba. No debería haberse sorprendido de haber entrenado con Boren. Estaba acostumbrada a luchar contra oponentes más grandes que ella. Desafortunadamente, olvidó ese hecho y lo pagó con un momento de gravedad cero cuando un par de manos la agarraron por encima del hombro de Nicole, con las piernas colgando en el aire y se estrellaron contra el suelo detrás de la chica de pelo blanco. Tumbada en el suelo boca arriba, con su orgullo herido y la espalda dolorida, tomó nota para asegurarse de que si Nicole alguna vez estaba en una posición debajo de ella, la chica recibiría un trabajo terrible en compensación por este momento. Teniente coronel, ¿está bien? Llegó a la voz presa del pánico de Nicole. Al abrir los ojos, vio a Nicole de pie junto a ella, conmocionada por su éxito, y a Gramps con una expresión similar de asombro y terror. Estoy bien, dijo, incorporándose y sacudiéndose la ropa. Quizás deberías ser más paciente conmigo un poco, al principio. Tras un par de horas de combates cuerpo a cuerpo, bastante infructuosos pero reveladores, Tanya estaba dolorida y echaba un poco de menos su magia. De no ser porque casi todos percibían el uso excesivo de energía espiritual, habría intentado mejorar su rendimiento en un par de combates. Sin embargo, no podía arriesgarse a que los profesores pensaran que intentaba engañarlos. Un ego herido era un precio razonable a cambio de la superación personal. Solo necesitaba mejorar. Quizás algún día Nicole experimentaría la gravedad cero sin volar. Por ahora, estudiaba, y su tema era el misterioso rey de las almas. Los materiales de investigación de la biblioteca de la Academia eran asombrosos y dejarían en ridículo a la biblioteca de la Academia de Guerra. Mientras que la biblioteca de la Academia de Guerra había sido una sala grande con unas pocas estanterías en el centro, la biblioteca de la Academia de Almas tenía 3 pisos y más libros de los que había visto en otras bibliotecas locales. Al caer la noche, estaba sentada en una de las mesas centrales, con la nariz hundida en un libro de historia. Los detalles del Rey de las Almas tras su aparición eran escasos, salvo que ayudó a establecer el órgano rector de la Sociedad de Almas.
pero su primera aparición estaba algo documentada. Al parecer, hace varios millones de años en la Tierra, todos los mundos existían en un mismo plano. Almas huecas, humanos, no hay una lista de los ocupantes del infierno, pero ella asumiría que los demonios vivían en un mismo plano y era un caos absoluto. Entonces, un día, el rey de las almas apareció y lo dividió todo, creando el sistema en el que vivimos hoy. ¿De dónde salió? No había nada. ¿Por qué hizo esto? No lo dice. ¿Por qué no aparece más? Quizás en un harén. Francamente, la cantidad de información que había tenía a Tanya un poco preocupada de que algo más estuviera sucediendo. Había más detalles sobre la Guardia Real que sobre lo que tramaba el Rey de las Almas. Y todo lo que se mencionaba sobre la Guardia Real era que existían, protegían al Rey de las Almas y estaban compuestos por antiguos miembros del GOTE y 13 que habían sido capitanes. Solo lo que sabría cualquiera que hubiera servido bajo el mando de esos capitanes tras su ascenso. Claro que había otros detalles en esos libros, pero, francamente, no les daba mucha credibilidad. Le parecían más especulaciones y conjeturas, como asumir que el Rey de las Almas tenía un harén enorme. Parecía algo que un burócrata escribiría para explicarle por qué necesitaban financiación. Lo más probable es que toda la información sobre el Rey de las Almas fuera censurada o errónea para ocultar posibles entradas a su palacio. Quizás no existía y todo era una ficción que los segadores de almas difundían para controlar a la población. Si existía, sin duda era un ser décimo de este universo, y ella se alegraba de que, al parecer, no le interesara interactuar con gente ajena a su palacio. Se levantó, cogió los libros que había estado leyendo y se dirigió a la sección de historia, dejándolos en su sitio. Mirando la pared de libros, intentó decidir qué leería a continuación antes de volver a su habitación. Había muchas opciones, desde lo que parecía una guía práctica hasta hablar con Tuzampakut, un libro titulado La Guerra de los Kinki. Aunque sabía que probablemente debería intentar contactar con ese espíritu maligno que residía en su espada, el hecho de que el título se refiriera a una guerra desencadenó una reacción al leerlo, así que intentó alcanzar el libro. Por desgracia, estaba en el quinto estante, justo fuera de su alcance. Molesta por este predicamento, miró a la izquierda intentando asegurarse de que nadie la viera, luego a la derecha, pensando que quizás podría usar su magia para darse un pequeño empujón. Al volver a mirar a la izquierda, vio a alguien que no había estado allí apenas una fracción de segundo antes, sosteniendo el libro que había estado mirando. Un hombre alto, de cabello castaño y gafas, con una ori de capitán que lo identificaba como comandante de la 5ª división. Al darse cuenta de que estaba tratando con un posible empleador, hizo una reverencia apropiada y dijo: «Buenas noches, capitán. ¿La guerra de Kinki?» No muchos jóvenes segadores se molestan en mirar la historia sobre la que se construyó esta sociedad. Al hombre parecía no importarle la etiqueta social que había estado aprendiendo. Creo que un filósofo español dijo una vez algo así como: «Quienes no conocen su historia están condenados a repetirla». Personalmente, añadiría, ya sea en una secuela o en rima. He visto suficientes guerras en mi vida, pero si sucede una vez, puede volver a suceder, y es mejor saber qué sucedió para evitar los errores que se cometieron la última vez. Tanya comentó, intentando conversar con el capitán. Una perspectiva interesante para alguien tan joven. Le entregó el libro. Soy Suke Aizen, de la 5ª división y profesor de la clase optativa de caligrafía. Sonriendo, creyendo haber causado una excelente primera impresión, Tanya, estudiante de Degurechav, ex soldado del Imperio Alemán. Bueno, Tanya, disfruta del libro, aunque me temo que no tiene un final feliz. Algo en su forma de hablar la animó a opinar sobre ese comentario. La guerra nunca tiene un final feliz. Es un cruel desperdicio de vidas y recursos. A veces hay que luchar para evitar que un gran mal se arraigue, pero la mayoría de las veces son solo juegos de poder entre élites autoritarias, dijo mientras sostenía el libro a su lado. Un filósofo político y un soldado, esa es una combinación bastante rara aquí. Se tomó un momento para pensar antes de decir: suelo venir aquí a corregir trabajos de mi clase. No muchos estudiantes piensan en buscarme en la biblioteca. Quizás le gustaría hablar más sobre sus filosofías en otra ocasión. Eso sería bastante agradable, capitán Aizen, dijo Tanya con una sonrisa encantadora. Conseguir que otro capitán la valorara sería un gran éxito en cualquier proyecto futuro. El 5º capitán sonrió y dijo: por favor, llámeme Sosuke. Los últimos días, la vida de Tanya había girado en torno a cosas sencillas. Si no estaba practicando combate cuerpo a cuerpo con Gran Silevenstein, estaba haciendo ejercicio o estudiando.
Su vida era espartana, lo sabía, pero su supuesto tiempo libre era una pérdida necesaria si quería alcanzar al menos un puesto intermedio. Sus estudios del texto de la biblioteca generalmente demostraban que se estaba produciendo algún tipo de manipulación de información, aunque en el caso de los Kinkis, la situación parecía mínima. Al parecer, los Kinkis eran un grupo de humanos con una gran presión espiritual a quienes, al parecer, no les gustaba esperar a que los segadores de almas vinieran a salvarlos. Habían desarrollado su propia forma de combatirlos y, al menos según lo que decía el libro, este método de alguna manera dañaba la estructura del universo. Como habían sido aniquilados por los segadores de almas y los huecos, no había necesidad de preocuparse porque la realidad se desgarrara. Este exterminio parece haber sido impopular en su época, ya que los libros sí lograban retratar a los Kinki como humanos y no como una especie de monstruo con el que había que lidiar. Hasta donde ella sabía, los Kinki fueron aniquilados, así que esto al final no la afectaría. Sin embargo, era un buen ejemplo al que prestar atención. Si una persona o cosa se convierte en un problema, los segadores de almas consideran peligroso para el orden del mundo tal como lo entienden, ese peligro desaparecería. Una razón más para demostrar su lealtad como segador de almas. Tras leer el libro detenidamente, decidió devolverlo a la biblioteca y buscar su siguiente tema. El sol se ponía en otro día de estudio. Le dolían los músculos, estaba bien alimentada y su mente estaba concentrada en lo que tenía delante. Varios libros de leyes estaban abiertos en diversas páginas y temas. El sistema legal, en su mayor parte, consistía en leyes sencillas sobre asesinato, robo y cosas mundanas. Eran reglas que encajaban bien con la civilización y podía entenderlas con bastante facilidad. Sin embargo, había nuevas leyes, más allá de las básicas para las civilizaciones, leyes dirigidas específicamente a los segadores de almas, o sus exenciones de la ley básica. Por sus lecturas previas, sabía que, como mínimo, los 46 centrales estarían desconectados, posiblemente también corrompidos, dado que había nobles involucrados. Así que necesitaba establecer una buena relación con ellos para protegerse de sus intrigas. Soldado, filósofo y ahora asesor legal. Tanya, ¿aspiras al puesto de capitán? Se oyó la voz familiar del capitán de la 5ª división. Aizen aparentemente había terminado el papeleo de su clase y se acercó a charlar, algo que Tanya estaba encantada de consentir. Había investigado un poco desde su último encuentro, escuchando conversaciones sobre el 5º capitán, y ahora entendía que Aizen era uno de los capitanes más personales y tenía tendencia a buscar talento para su división. Lo más probable es que estuviera siendo buscada por alguien, y aunque no estaba segura de unirse a su división, el hecho de que ahora tuviera 2 capitanes interesados en su carrera era una buena señal para el ascenso. Reclinándose en su silla, dijo: si alguna vez hubiera una vacante, la consideraría. Sin embargo, prefiero un puesto de mando intermedio. Entonces, ¿por qué estás tan interesada en estos libros antiguos?, preguntó Aizen, moviéndose para tomar asiento frente a ella. La superación personal tiene sus propias recompensas, además me gusta saber a quién estoy sirviendo, respondió Tanya. Miró el libro con una sonrisa. ¿Se trata de los kidos que has estado usando? ¿Te preocupa que puedan caer bajo el kido prohibido? Tanya se sentó derecha ante la posibilidad de que ya hubiera roto las reglas de Central 46. ¿No sabía que había kido prohibido?, dijo manteniéndose lo más tranquila posible. No te preocupes, esos kidos se tratan de manipulación del espacio y el tiempo, por lo que sé, solo usas kido de barrera, así que deberías estar bien, reflexionó antes de continuar, aunque por tu reacción parecías un poco tenso por Central 46. Tanya reflexionó sobre la situación. Decirle abiertamente que le preocupaba que Central 46 estuviera desconectado era un boleto seguro a la lista de desaparecidos de la 2ª división. Así que quizás otro camino serviría. No me gusta romper las reglas sobre las que se construye una sociedad. Tuve años para comprender la de la que vengo, pero esta es tan extraña que me preocupa dar un paso en falso. Una simple táctica de distracción que, al mismo tiempo, admitía una ligera verdad. Con un poco de suerte, no profundizaría en la situación. El 5º capitán asintió. Ah, sí, no recibimos muchos europeos, así que es comprensible. Dale tiempo y te resultará difícil cometer errores, aunque aún así debes tener cuidado si planeas unirte al 12O. Taina se mordió el labio con solo oír el nombre de la unidad, como si ese doctor loco se estuviera riendo y esperándola. No pienso unirme a esa división. Tuve experiencias bastante desagradables con I+D durante la Gran Guerra. ¿Gran Guerra? Eso explica algunas cosas, pero sería una decisión inteligente.
El 12 es la razón por la que existe una buena parte de las cosas prohibidas, dijo Aizen, negando con la cabeza. Tanya estaba interesada en lo que el 12 podría haber hecho, así que preguntó. ¿Un grupo de científicos locos encerrados en una habitación, abandonados a su suerte? Parece la receta perfecta para el desastre y la innovación. Ja. Casi siempre cumplen órdenes, pero la Central 46 les ha dado duro incluso cuando hicieron lo que ella quería. Algunas de sus decisiones me han incomodado bastante. Tanya arqueó una ceja ante esa afirmación. Quizás la 46 tenía detractores en las altas esferas. De ser así, ocupar un puesto en la quinta división tenía varias ventajas notables, centradas en la posible protección contra la locura de la 46. Pero también tenía inconvenientes, si la capitana alguna vez hacía algo para enfadar a la 46. Tendría que considerarlo detenidamente. ¿Qué tipo de decisiones, si no te importa que pregunte? Preguntó Tanya, inclinándose hacia adelante en su asiento. Bueno, no está bien cubierto y la mayoría de las animosidades existían mucho antes de que se diera la orden final, pero fueron ellos quienes dieron la orden de exterminar a los membrillos. Siempre pensé que podríamos haber llegado a un acuerdo con ellos, declaró el capitán antes de continuar. Y ha habido varios proyectos moralmente ambiguos a lo largo de los años, como la creación de almas artificiales para fines de combate, seguida de su destrucción. Tanya se recostó, reflexionando sobre el nuevo conocimiento. Los 46 habían orquestado un genocidio contra un grupo del mundo de los vivos, y la destrucción de los seres artificiales que crearon. A esto se sumaba su propia sospecha sobre la existencia del Rey Alma. Esto olía a fundamentalismo religioso, a la necesidad de recordarles a las personas quienes mandaban. Hablando hipotéticamente, Sosuke, usando su nombre para mostrar camaradería en lo que estaba a punto de decir, los 46 centrales podrían haber tenido una buena razón en su momento para lo que hicieron, por lo que entiendo de ellos. El mundo de los vivos está cambiando, la república y la democracia se están volviendo la norma, y quienes terminen aquí poco a poco querrán más representación que algunos ancianos que pudieron haber vivido en su distrito hace 1000 años, propuso Tanya antes de decir. Los 46 podrían necesitar aprender a reformarse, o podrían tener descontento entre manos, y por lo que sé del número de segadores de almas, dudo que podamos calmarlo. ¿Crees que el 46 se reformará por sí solo? Aizen preguntó con la mano debajo de la barbilla mientras pensaba. Lo dudo, las monarquías u oligarquías religiosas no son muy receptivas al cambio, a menos que los segadores de almas dejen claro que no les interesa sofocar una rebelión campesina cada vez que hay una sequía particularmente grave o los impuestos suben demasiado. Muere más gente cada año porque hay más personas vivas en el mundo que antes. Con el tiempo, la cifra alcanzará un punto crítico y la gente de los distritos exteriores establecerá sus propias repúblicas y se declarará independiente del gobierno de 46, y si ocurre una vez, ocurre una y otra vez. Tanya se tomó un momento para respirar, notando que el comandante parecía fascinado por sus hipótesis, así que continuó. Los segadores de almas no podremos hacer nada a largo plazo. Si el 46 nos ordena acabar con ellos, podríamos hacerlo por un tiempo, pero gran parte de nuestros reclutas provienen de esos distritos exteriores. Si parecemos perros de la opresión, nuestros reclutas empezarán a menguar con el tiempo. Eso sería un desastre para nosotros. Sosuke miró fijamente esa terrible posibilidad. Tanya asintió. 46, por lo que tengo entendido, estaba destinado a mantenernos a raya, algo que podríamos necesitar, pero ese estilo de gobierno ya pasó en el mundo de los vivos, es el resultado inevitable para los nobles. Reformarse o desaparecer en la historia. Aizen asintió antes de decir, ¿tienes una mente para la política? ¿Estás seguro de que no aspiras a puestos superiores? Disfruto de la historia. La teoría política es algo que se comprende al leer cómo surgió el sistema que construye nuestro mundo actual. En cuanto al cargo de alto rango, no me opondría, pero preferiría un trabajo donde no tuviera que lidiar con la política. Dijo con una sonrisa. Unos meses después de su conversación con Aizen, Tanya trabajaba diligentemente en el trabajo del curso que le había dado su maestro Navara. Afortunadamente, el trabajo del curso se estructuraba en torno a lo que quería priorizar, y en su caso, a Akuda. Pensaba que iba por buen camino para alcanzar el nivel mínimo de condición física que Akuda requería. Tuvo algunos encontronazos con Visa, pero nada sustancial. Era una oficial muy ocupada, y como Tanya aún no estaba en su clase, no había tiempo para hablar. Pero esa no sería la práctica de hoy. Hoy se había propuesto dar clases particulares a sus antiguos tenientes Boren Grant y Nicole Levenstein.
No habían aprendido a usar la hechicería con sus propias declaraciones, y ya era hora de que eso cambiara. Ella también necesitaba aprender a usar Kido, así que trabajar juntos en un grupo de estudio era lo más lógico. Sentada en una de las plazas del campus con sus dos antiguos tenientes, charlaban sobre el hechizo Kido. Su investigación reveló que había tres tipos de hechizos: Bakud, Ad y Kaid. Los hechizos de Bakud parecen tener una gran variedad de efectos, al menos los que podían observar, que variaban desde una granada de humo hasta un simple hechizo que bloqueaba los brazos del objetivo y, por supuesto, un hechizo similar a un escudo. Parecía basarse en acciones defensivas y derribos no letales. Los AD eran ofensivos. En algunos casos, podían producir sonidos muy parecidos a láseres y otros efectos extraños. Uno de los hechizos más simples de esa categoría consistía básicamente en mover el dedo y enviar una fuerza del tamaño de un puño contra un objetivo. Y luego estaban los hechizos Kaid, que eran los nombres oficiales de los trabajos de sanación. Un campo interesante, funcionaban con un principio simple: restaurar el Reiatsu de la persona herida y luego usar el Reiatsu combinado de la persona herida y el sanador para sanar a la persona. A partir de ahí, los hechizos se dividían en niveles de poder, siendo el más débil el 1, y los hechizos superiores, cada vez más poderosos. Y, como le habían dicho, requerían cánticos. Había estudiado hechicería en la Academia de Guerra, así que entendía los cánticos. Sin embargo, no le gustaban. Eran lentos y engorrosos, y prefería usar sus antiguas fórmulas mágicas. Claro que no había descubierto cómo solucionar el problema de la presión, pero la velocidad en una batalla era más importante que la precisión. Curiosamente, con los materiales disponibles, no había hechizos ilusorios ni de señuelo, ni siquiera hechizos de mejora física o mental. Era extraño, pues sabía que todos ellos funcionaban en este mundo. Había problemas de presión, pero existían. Obviamente, nadie los había estudiado, o quizás pertenecían a un campo de estudio diferente al de Kido. Tendría que investigar más para averiguar qué estaba pasando. Mientras reflexionaba sobre lo que podía hacer, escuchó distraídamente a los dos tenientes hablar. Grant miraba el libro atentamente mientras Levenstein usaba su cuchillo para cortar su almuerzo. Habían estado charlando sobre el mismo tema que ella estaba leyendo cuando Grant preguntó algo interesante. ¿Sabes que, al mirar esto, estas son fórmulas basadas en el habla y no en las matemáticas, verdad? Tanya preparó el pensamiento que él dijo, provocando un hormigueo en el fondo de su cerebro. Levenstein estaba cortando el producto cárnico que llamaban almuerzo cuando respondió. En cierto modo, sí, es una fórmula de 3 puntos. Tipo de hechizo, poder del hechizo, nombre del hechizo. ¿Por qué lo preguntas? ¿No podríamos entonces, digamos, tomar tu cuchillo y decir Act 3 Mage Blade y efectivamente hacer que el hechizo funcione? Comentó Grant pensando en voz alta. No creo que funcione así, dijo Nicole con incertidumbre. Tanya, por su parte, sacó su cuchillo, el que tenía desde su llegada a este mundo, y atacó a esos bandidos fracasados, intentando hacer lo que Grant le sugirió. Act 3 Mage Blade. Para su sorpresa y la de los demás, la hoja empezó a brillar y la presión se estabilizó. Si acaso, sintió que podía aplicar un poco más, tal vez un 5 o un 6. Nuestras fórmulas nos permiten aplicar la cantidad adecuada de poder mágico a lo que queremos que suceda. Hay que determinar qué poder mágico se utilizará y luego permitir que lo absorba. Una sonrisa iluminó su rostro al comprender lo que esto significaba. Disminuyendo la hoja de su cuchillo, dijo: Boren, si aún estuviéramos en el Imperio, te condecoraría. Sin embargo, ahora debemos mantener estos hechizos en secreto. Si no quieren que use el método imperial para lanzar hechizos, no querrán que usemos su método con hechizos sin probar. Grant se asintió en señal de acuerdo y luego preguntó: Entonces, ¿cómo logramos que se los considere examinados? Lo más probable es que necesitemos un oficial para supervisar las pruebas, aunque no podemos hacer gran cosa. No sabemos construir un arma para usar un hechizo de artillería, reflexionó Tanya en voz alta. Oh, dijo Nicole, aparentemente pensando algo. ¿Qué tal si usamos una onda para lanzar una piedra con un hechizo de artillería incorporado? ¿Una onda como de juguete? Preguntó Tanya, un poco confundida. No, una onda como la de David y Goliat. Cuando llegamos, me preocupaba un poco la falta de armas a distancia, así que me construí una. Papá siempre fue un fanático de las artes antiguas, así que me enseñó a lanzar piedras a bastante distancia. Debería ser lo suficientemente segura como para lanzar un hechizo de artillería de bajo nivel.
Nicole empezó a sacar un artilugio de tela de uno de sus bolsillos. Tanya se sentó allí por un momento pensando, necesitarían un área segura para probar algo así como un hechizo de artillería para determinar qué nivel de fuerza necesitaban usar en combate y necesitarían a alguien que no los vendiera por experimentar con magias aún no validadas. También necesitarían a alguien con un alto poder espiritual para que si alguien viniera a buscarlos, no pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando y asumir que la persona con la que estaban era la causa del disturbio. No tuvo que pensar mucho para encontrar un tema muy probable para este asunto. Quizás tenga a alguien que pueda ayudarnos a probar esto. Pero no podremos reunirnos con ellos hasta el fin de semana, dijo, recibiendo asentimientos de sus antiguos tenientes. Rangiku Matsumoto era la candidata perfecta. Probablemente estaría más que interesada en ayudarlos a salir del campus. Además, tendría un rango lo suficientemente alto como para que nadie le hiciera demasiadas preguntas. Y mientras le dieran suficiente dinero para beber, Tanya estaba segura de que guardaría silencio sobre todo el asunto. Entonces Tanya le escribió una carta, diciéndole que ella y algunos de sus amigos estaban interesados en salir del campus por un tiempo para pasar una noche en la ciudad y se preguntaba si ella, como teniente, podría ayudarlos a lograrlo. Funcionó a la perfección. Tanya recibió una carta de Matsumoto diciendo que estaría allí el sábado por la noche para recogerla a ella y a sus nuevos amigos. Así que solo necesitaba tenerlos listos para entonces. Para el sábado, Tanya ya estaba esperando con Boren Grants y Nicole Levenstein junto a la puerta principal de la academia. No tuvieron que esperar mucho, ya que Matsumoto apareció enseguida, saludando y dando saltitos mientras corría hacia ellos. Hola, Tanya. No esperaba que ya quisieras salir a pasar una noche de fiesta, dijo mientras la observaba antes de ver a Grants y Nicole. Y estos deben ser tus nuevos amigos de los que hablabas, y mira que uno de ellos tiene hombros anchos y bonitos. Sin duda parece un héroe, dijo, mirando a Grants con aire evaluador, quien respondió con una expresión muy incómoda y reclinándose hacia atrás. Lo nuevo es relativo en esta situación, conozcan a Boren Grants y Nicole Levenstein, antiguos miembros de mi unidad antes de morir. Matsumoto giró la cabeza para mirar a Tanya. Espera, ¿en serio encontraste a algunas de las personas que conociste cuando estabas vivo? Preguntó con un tono bastante perplejo. Sí, no es sorprendente realmente, mis soldados eran muy buenos en una pelea y no es de extrañar que escucharan sobre este ejército de la otra vida y quisieran unirse, dijo Tony desestimando toda la situación. Al ver a Nicole, Matsumoto se acercó mucho y preguntó en un susurro. ¿No será ella de quien hablaste? No, me la encontré por casualidad, sorprendentemente, ¿quién hubiera pensado que Visa ya estaría aquí? Susurró con la esperanza de terminar esta conversación con un poco de información. Ah, eso es, lo que fuera que estaba a punto de decir pareció morir en su lengua cuando un instante de comprensión se apoderó de su rostro. Espera, acabas de decir que conocías a Visa como la chica que se abrió paso a través del distrito sur de los 80 con solo una pala y redujo el bandidaje a casi cero, Visa. La que la gente cree que es Zarak, la segunda hija adoptiva del capitán de la 11ª división, Visa. Tanya se quedó atónita. No esperaba que su antiguo ayudante fuera tan conocido ni tuviera tantos contactos. Si Visa compartía una relación con el 11º capitán que la mayoría creía paternal, significaba que había logrado integrarse bien con los oficiales de su división. Era de esperar de un ayudante tan leal. Fue un alivio saber cómo se había consolidado. Si estamos hablando del 10º oficial en funciones de la División 11, sí, afirmó Tanya. Matsumoto la miró un momento y finalmente negó con la cabeza. Chica, tenemos que hablar con franqueza sobre lo que te atrae algún día, pero hoy vamos a disfrutar de un buen bar que conozco, que está muy cerca de donde estuve en la academia. ¡Qué maravilloso! Aunque nos preguntábamos si podrías ayudarnos con un poco de experimentación, dijo Tanya, deteniendo a Matsumoto a mitad de paso. ¿Experimentación cómo? Preguntó Matsumoto, luciendo bastante preocupado por ese comentario. Solo un pequeño hechizo de Kido. El personal no quiere que hagamos pruebas en el campus, pero necesitamos hacer algunas en un lugar seguro y apartado. Después, con gusto los acompañaremos en su visita al bar e incluso les pagaremos las bebidas. Tanya empezó con una sonrisa. Como por arte de magia, el 10º teniente sonrió y respondió. Me parece un buen plan. Conozco un lugar a unos 400 metros al este de aquí, una pequeña cañada boscosa. Nadie va allí, así que debería funcionar. Guíeme, teniente, asintió Tanya con una sonrisa. Matsumoto empezó a caminar en una dirección. Esperaba que no hubiera preguntas, pero al parecer Matsumoto no estaba de humor para simplificar las cosas.
así que los tres se conocieron en vida. Es muy raro que se hayan encontrado, pero supongo que si la vida militar les sentara bien, las probabilidades aumentarían, reflexionó Matsumoto. Nicole habló intentando corregirlo y sin éxito. Cuerpo militar, cuerpo aéreo. Tanya negó con la cabeza, contenta de haber hablado con los dos antes, pero necesitaban repasar su historia. Eran de los mejores pilotos que tuve en mi unidad, dijo Tanya, sin mentir en absoluto. Todo el 203 había sido de los mejores pilotos que había visto en su vida. Excepto aquel tipo que estaba en el frente del ring que, en lugar de volar, usó sus habilidades de mago para escapar del fuego antiaéreo haciendo el paso lunar. Había sido una visión tan increíble, pero a la vez tan entrañable, que la recordaba con cariño. Deseaba que ese soldado se hubiera ofrecido voluntario para su batallón, pero nunca lo había vuelto a ver. Sin notar que sus dos antiguos tenientes parecían completamente honrados por su declaración, Tanya continuó. Ellos también eran miembros de la organización de la que te hablé después de que ese Oyoru intentó comerme. ¿Te refieres a esos soldadores mágicos que mencionaste?, preguntó Matsumoto. Esos serían, de hecho, nos interesa experimentar con uno de nuestros hechizos, pero nos pareció mejor hacerlo fuera de la escuela por si algo sale mal. Y para evitar el control académico, pero no hay razón para hacérselo saber. ¿Qué tipo de hechizo requeriría que salieras del campus para hacer una prueba?, dijo el 10º teniente con una sonrisa. Grant habló y dijo, un hechizo de artillería configurado al mínimo para asegurarnos de que no nos explotemos accidentalmente. ¿Un hechizo de artillería?, preguntó Matsumoto mientras caminaban. ¿Cómo usaron eso durante la Gran Guerra? Te sorprendería lo que puedes hacer cuando imbuyes unas cuantas balas de tu ametralladora para tener un efecto explosivo. Creo que la gente solía creer que solo usábamos munición explosiva, Tanya añadió. Me imagino que los métodos de lanzamiento de hechizos que usábamos se perdieron en la transición tras la muerte del último miembro de nuestro grupo. Probablemente para bien se perdieron, dijo el 10º teniente. Algo me dice que tus métodos habrían llamado la atención de la sociedad real más tarde o temprano. Al 46 no le gusta que personas vivas con poderes se inmiscuyan en asuntos espirituales, y tu habilidad para usar hechizos Kido probablemente significa que podrías inmiscuirte en asuntos espirituales. Sí, lo he estado leyendo. Si alguna vez regreso al mundo de los vivos, me aseguraré de que cualquier disco que aún exista se destruya por completo, solo para asegurarme de que ningún pobre tipo provoque accidentalmente la ira de los 46, dijo Tanya con indiferencia. Sí, probablemente yo también lo haría, rió Matsumoto, divertida ante la idea. Pero bueno, aquí estamos, dijo, señalando lo que parecía un pequeño bosque en medio de estos distritos, posiblemente una reserva de caza, pensó Tanya. ¿Seguro que esto no le causará problemas a nadie?, preguntó. Oh, no, esta propiedad pertenecía a un noble menor hace unos 100 años, pero fueron destituidos de su cargo por 46 y desde entonces esta propiedad ha estado abandonada, respondió Matsumoto. Tanya asintió y luego dijo, bueno, busquemos un lugar cerca del medio donde la explosión no llame mucho la atención y tengamos mucho tiempo para escapar si alguien la nota. Empezaron a adentrarse en el parque arbolado. Un simple vistazo a los senderos en mal estado y a los árboles descuidados confirmó la historia de Matsumoto. El lugar estaba completamente abandonado, pero lo que para unos era un parque de atracciones abandonado, para otros era un campo de tiro, como dicen. Después de 10 minutos, finalmente llegaron al centro del parque, donde comenzaron a instalarse. Nicole empezó a practicar con la onda, mientras Tanya y Grant construían un refugio con ramas y troncos caídos. Planeaban usar un hechizo de escudo, pero era mejor tener algo extra por si algo salía mal. Matsumoto se quedó mirando al grupo trabajar antes de preguntar. Entonces, este hechizo de artillería no va a arrasar la mitad del bosque, ¿verdad? Nicole habló y dijo. Planeo usar solo la mínima energía posible, así que, como mucho, caerán 3 árboles. Durante la guerra, podíamos usar mucha más energía. Hubo un asalto al distrito industrial de... Tanya interrumpió y dijo, Rumanía, la mayoría de la gente fuera de Alemania la conoce como Rumanía. Rumanía, todo el batallón lanzó un ataque y todo un centro industrial voló por los aires. Esas fueron principalmente explosiones secundarias, añadió Grant antes de mencionar. Fue una noche infernal. El derecho internacional decía que teníamos que anunciar ataques a objetivos militares cerca de civiles, así que Tanya hizo el anuncio y todos se rieron, considerándolo una broma por su voz. No recuerdo casi nada de esa noche, dijo Tanya. Lo que más recordaba de esa noche era vago, pues estaba agotada.
Lo que más recordaba era que había perdido el tono de voz que siempre le ponía para dar la notificación legal del ataque. Y que le molestaba un poco que todos se dieran cuenta de que se esforzaba por cambiar su voz, aunque se equivocaran. Juro que dijiste algo extraño esa noche después de que el lugar se incendió, murmuró Grant mientras terminaba de colocar un tronco en su lugar. Tanya se encogió de hombros, sin entender a qué se refería. Lo importante es que creo que estamos listos para la prueba. Nicole, colócate detrás de nosotros y formaremos un escudo cuando lances la piedra. Ah, y quizás quieras ponerte detrás de nosotros también, señorita Matsumoto, sugirió Tanya. Una vez que todos estuvieron en posición, Nicole comenzó a girar la roca y pronunció un cántico básico. Lluvia de acero desde el cielo, artillería A-22. Entonces, la roca se desató. Tanya y Grant levantaron una barrera frente a ellos por si algo salía mal. La roca se elevó antes de estrellarse contra un árbol, provocando una explosión de luz y fuego que partió el árbol por la mitad. Tamaya, gritó Matsumoto. Podrías montar un espectáculo de fuegos artificiales con esa cosa. El entrenamiento que recibiste durante la guerra debió de dar buenos resultados. No mucha gente puede lanzar hechizos de nivel 20 y no. Nicole cayó al suelo, con aspecto de estar completamente agotada. Eso, rió entre dientes el 10º teniente. Tanya fue a ver cómo estaba Nicole y, cuando estuvo segura de que estaba bien, dijo: bueno, ahora sabemos que necesitamos acumular mucha energía para realizar un hechizo como ese. Si 20 fue el primer número que te vino a la mente para un hechizo de bajo nivel, voy a necesitar mucha más energía espiritual por si alguna vez necesitamos destruir algo más grande. Ella volvió a mirar hacia donde estaban Grant y Matsumoto, notando que Grant la miraba de forma extraña antes de darse cuenta de que no estaban solos. Fue un espectáculo magnífico, dijo un hombre alto de pelo blanco con túnica de capitán mientras estaba de pie justo detrás de Matsumoto, quien casi saltó de su piel. Jin, ¿por qué carajos has aparecido justo ahora? Gritó Matsumoto, quien, por lo visto, parecía tener algún tipo de relación con el capitán que aparecía de repente. El viento sopló lo suficiente como para que ella viera que sus marcas de Aori indicaban que Jin era el líder de la tercera división. ¿Qué? ¿No puedo ir a ver cómo está un viejo amigo cuando se adentra en el bosque con 3 desconocidos que nunca he conocido? Preguntó intentando parecer herido. Bueno, técnicamente sí, pero me parece extraño que justo me hayas buscado, preguntó Matsumoto. Jin se encogió de hombros. Bueno, técnicamente busco a estos 3. El personal quería que los vigilara, ya que estaban muy entusiasmados con usar su Kido de formas extrañas e inusuales. Jin Ichimaru, por cierto, capitán del tercer equipo. Creo que lo que están haciendo es bastante espléndido, pero creo que a alguno de ustedes le advirtieron que no usara su Kido directamente, ¿no? Me advirtieron que no usara mi hechizo silencioso para ningún hechizo ofensivo. Solo usaba un hechizo defensivo por si alguien más probaba un hechizo ofensivo y salía mal, aunque admito que podría haberse hecho mejor. Afirmó Tanya. Bueno, entonces creo que no informaré de lo que pasó exactamente. Solo intenta tener más cuidado en el futuro con quien te sigue. Nunca se sabe cuáles son los objetivos finales de una persona, dijo Jin, caminando de vuelta hacia el bosque. Lo tendré en cuenta, dijo Tanya, interpretando la señal como una advertencia sobre las pruebas mágicas. Por suerte, solo necesitaban esta prueba como prueba de concepto por ahora. Cuando finalmente se graduaran, cuando fuera, podrían hacer las pruebas que quisieran. Tras asentir respetuosamente con la cabeza, Tanya añadió: encantada de conocerlo, Capitán Ichimaru. Mucho gusto, señorita de Gurechav. Y, por favor, cuide de Matsumoto. Creo que prometió pagar sus bebidas esta noche, no lo olvide, dijo, alejándose un poco más, haciendo sonar las alarmas en la cabeza de Tanya. Solo había mencionado eso en un lugar, en la puerta de la academia, lo que significaba que no solo había logrado acercarse lo suficiente para espiarlos, sino que lo había hecho durante todo el tiempo transcurrido desde entonces, y quién sabe cuánto tiempo antes, sin que nadie se diera cuenta. ¿Acaso la 3A División tenía alguna conexión con la 2A División y su policía secreta? Tendría que tratar sus interacciones con cuidado. Al ver a Jin irse, Matsumoto suspiró con fastidio antes de restarle importancia al encuentro y decir: bueno, ya se divirtieron. Ahora, a la barra, y Grants, como buen hombre, más te vale cargar a Nicole. Sí, señora, dijo Grants, levantando a Nicole mientras seguía dándole a Tanya una mirada extraña que la hizo preguntarse qué estaba pensando.